Yo puedo estar en una barraca pensando todo el rato que me voy a morir, que lo voy a vivir así, o puedo estar pensando que no pasa nada, que estoy segura, que estoy a salvo y que solo estoy disfrutando. Y es lo único que va a pasar. Si solo tengo referentes de partos traumáticos, yo ya voy con esa visión. Los hábitos es lo más importante y la mayoría de gente tiene problemas de hábitos. Para parir en casa yo creo que te tienes que sentir capacitada para ello. Si yo ya voy con esa predisposición, yo ya estoy sintiendo miedo. Cuando yo ya estoy sintiendo miedo, yo ya estoy segregando cortisol. Las hormonas del miedo son incompatibles con el parto natural. No es que solo lo haya estudiado y me lo hayan contado, es que ya lo he vivido. Alba, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, sabemos que eres enfermera, Sí. pero ahora mismo no estás trabajando como enfermera, sino que has decidido emprender tu propio proyecto. ¿Por qué? Pues la verdad es que uno de los ámbitos que más me gustaba dentro de la enfermería era la educación para la salud y empecé a investigar también cómo incorporar eso también a muchos ámbitos y patologías y otro tipo de cosas. Y me gustaba también mucho el ámbito de la mujer. Entonces di con un curso que era ser educadora prenatal con hipnoparto, donde no solo se dan educación para la salud, sino también muchas herramientas para usar el día del parto, em, tanto con la embarazada como con su acompañante. Y pues nada, hice el curso, me especialicé en ello y también pues de ahí que me haya lanzado a emprender. Vale, genial. Me imagino que cuando terminaste la carrera hiciste las prácticas. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia? Pues hubo un poco zonas oscuras y zonas de luz. O sea, a mí me gustaba mucho la salud, entonces por esa parte bien, aprendí muchas cosas y tuve contacto con mucho tipo de pacientes, con distintos tipos de pacientes y así, y aprendí muchísimo, pero también me di cuenta de que faltaba mucha educación para la salud y casualmente a mí de las cosas que más me llaman la enfermería. Entonces, claro, no hay una especialidad clara como en sí que sea esa. Sí que es verdad que está la especialidad de comunitaria, pero quería ir un poco más allá y me informé también pues, por otros métodos y otros medios. Vale, o sea, no solo limitarte a hacer tu trabajo, sino en la parte de educación, ¿no? De Sí, educar al paciente, digamos. Hace poquito me contaste una anécdota que hablaba de que estabas trabajando con un paciente y tenía que tomar una medicación, ¿no? Y tú en ese momento pensaste, jolín, a lo mejor a esta persona le haría falta una charla, una educación al respecto del dolor que está pasando, pero sin embargo como que el sistema o la forma tradicional de trabajar no te permitía hacer eso, ¿no? Que tú sentías que ese paciente necesitaba. claro, yo de por sí lo que me di mucho cuenta, sobre todo en el centro de salud, es que falta equipo. En sentido, yo creo que es muy importante también la labor que hacen los nutricionistas, los fisios, los psicólogos, y yo me di cuenta de que muchísimas patologías o problemas que tienen los pacientes vienen dados por sus hábitos y si no ponemos el foco en ese tipo de cosas, es muy difícil que el paciente mejore o que no termine de desarrollar una patología. Por ejemplo, la diabetes es un claro ejemplo. O sea, hay mucha gente que tiene prediabetes, lo primero que hacemos es darle una pastilla, pero está demostrado que con alimentación, ejercicio, podría cambiar sus hábitos y no tiene por qué llegar a desarrollar esa enfermedad. Ujú. Entonces, claro, de ahí la importancia de otros muchos profesionales que a día de hoy faltan todavía por incluir. Vale. Y respecto a tu proyecto, ¿por qué hipnoparto? Pues yo sobre todo eso, iba buscando mucho la educación para la salud y sobre todo otros tipos de herramientas preventivos que puedan ayudar a los pacientes. Y pues casualmente, en plan, como también me gustaba el mundo de la mujer, pues siguiendo a matronas y tal, pues terminé dando con parto positivo, que fue con las que yo me formé. Y de ahí que me animase a hacer la formación y a luego a emprender con ello también. Vale. No me van a preguntar, o si quieres añadir algo más, me le voy a preguntar qué es hipnoparto. Ok, pues hipnoparto es un tipo de preparación al parto que es complementario a los seguimientos tradicionales, que mucha gente piensa, ah, bueno, esto es que solo es para embarazadas que quieran parir en su casa o que sean muy espirituales y no, no es para nada eso, sino que trabaja sobre todo con la mujer, el ámbito emocional, para que básicamente sea capaz de llegar a la calma y de estar segura ese día
y, y que pueda parir con total confianza y tranquilidad y amor y humanismo, vamos, por decirlo de alguna manera, sí. Vale. Normalmente tenemos en la cabeza la idea de que un parto es todo lo contrario a lo que acabas de describir. Es más bien Sí, sufrimiento, gritar, ¿no? Lo que vemos en las películas, a la mujer sí. apretando y sufriendo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué si esto no es lo natural, la mayoría de mujeres que dan a luz es de esta manera o con tantas complicaciones? ¿Y qué papel juegan las emociones y el trabajo emocional a la hora de prepararse para dar a luz? Claro, yo por ejemplo, dentro de Hipnoparto son 3 sesiones, están así organizadas y se trata muchísima educación para la salud y luego aparte meditaciones y tal. Los 3 pilares básicos con los que trabaja Hipnoparto son la información sobre todo el proceso, sobre su fisiología, sobre las hormonas que influyen en el parto, por qué las hormonas del miedo son incompatibles con el parto natural. Y, y también el segundo punto son las herramientas prácticas que se dan para que también acuerdos que llegan entre la pareja y tal, para que ese día también la pareja forme una parte activa del proceso y ayude a la mujer a sentirse segura, a estar calmada, a controlar la respiración. Y luego el último punto son el trabajo de las creencias y de los miedos. Esto también sobre todo pues eso con las meditaciones y ejercicios, afirmaciones positivas. Esto se hace de manera personalizada. Y en cuanto a lo que comentabas de esa percepción que teníamos, pues claro, se explica también eso, ese bucle de miedo, tensión, dolor. Se les explica a las mujeres cómo funciona dentro de su cuerpo y cómo incide en ellas. Y claro, influye muchísimo toda esta percepción cultural que al final tenemos, que solo se puede dar el parto dentro de que sea un grito, un dolor, ¿cómo se dice la palabra? Como... Ah, que sea un trauma, Vale. básicamente. Como que sea todo muy traumático, muy tal. Y claro, o sea, uno de los puntos importantes es que nos faltan referentes. Nos faltan referentes de partos realmente llenos de calma, de amor, con un apoyo de un equipo que realmente también está trabajando acorde a esos valores. Y falta un poquito eso, y ver esa luz. Por eso, claro, el contexto social y las películas también no ayudan nada a la mujer, porque claro, tú te pones una película y de repente ves ahí a la pobre mujer gritando tal no sé qué, eso se nos queda todo en el subconsciente y al final, quieras que no, igual no tienes ese miedo real, pero inconscientemente lo tienes y inconscientemente ese día ya vas pensando en esa imagen que viste, en el parto que te contó tu madre o tu abuela y es muy importante crear nuevos referentes para que cambiar esta forma de pensar y sobre todo cambiar la experiencia. Ujú. A la hora del proceso de parto, tú que has estado más cerca del ámbito profesional que nosotras, bueno, yo también, un poquito solo, Sí. tú más en el día a día, em, ¿crees que los profesionales del sistema tradicional, vamos, cuando te pones de parto y tienes que ir al centro de salud a dar a luz, entienden esto o tienen los conocimientos de los que tú nos vas a hablar sobre un parto y ayudan a que sea un proceso en calma? ¿O algunos sí y otros no? ¿O cómo podemos diferenciar si las personas que nos están ayudando a dar a luz, las cosas que nos están diciendo van acorde a estos valores Claro. o nos van a perjudicar más que ayudar? Pues mira, lo primero, dentro también del curso de Inopazo se invita mucho a que la pareja en sí o la mujer con el acompañante que vaya a ir ese día, que investigue bien los protocolos que tienen en cada centro. Porque lo primero es que no en todos los hospitales tienen el mismo protocolo, ya sea por parto vaginal, cesárea o cualquier otro tipo. Y claro, esto influye mucho en luego cómo se puede dar el parto, las decisiones que se pueden tomar y tal. Entonces se invita siempre primero a que la familia se informe bien sobre el proceso y Lo que está permitido, lo que... exactamente. Y las decisiones sobre todo que se toman, ¿sabes? En base a tal. Y luego, ¿qué más me habías preguntado? Eso, que cuando estás en el proceso de parto, ¿cómo Claro, puedes tú te decía identificar otra cosa. o saber, vale, esto que me ha dicho es beneficioso para mí? O esto que me ha dicho Ah, no claro. me va a ayudar. Luego también está el tema de que, claro, el hospital, tenemos muy mentalizado de que el hospital es la única opción
y no tiene por qué, o sea, sobre todo esto de hipnoparto ya es algo que se ofrece en la sanidad pública en Reino Unido y Ujú, que matronas que han estudiado allí son las que han ido trayéndolo aquí y ahora mismo están también ujú, impartiéndolo aquí y dando espacio también a todo esto. Entonces, claro, por un lado sí, tenemos los hospitales, por otro lado están las casas de partos, que eso es algo que todavía en España yo conozco de una que creo que hay en Almería, pero es muy interesante que se creen tal, porque claro, son centros donde sobre todo trabajan matronas, es, es un espacio bastante controlado porque al final son profesionales, no es tampoco al libre albedrío, ¿sabes? Pero sí que es verdad que el ambiente es mucho más, puede ser mucho más inclusivo porque te permiten también eso, parir igual en diferentes posturas, tienes la bañera con agua, tienes también lianas, entonces es como mucho como tú te sientas en el momento, que es lo importante. O sea, esto muchas veces en los protocolos, que si se tiene que parir así, y no, no se tiene por qué parir así, o sea, es como tú te sientas muchas veces en ese momento y hay que escucharse mucho. Y luego también, pues eso, también está la vertiente de parir en domicilio, que también es otra opción, que hay gente que, por ejemplo, en Reino Unido lo decide así y va la matrona a su casa y tal. Estos son, al final es una decisión de cada uno y todas son respetables, pero hay que escucharse mucho lo que cada una se sienta segura y sobre todo donde sientas que el equipo con el que estás esté un poco acorde a lo tuyo. Eso la verdad es que es importante. Ujú. Y hablabas antes del tema del inconsciente, ¿no? De cómo nos afecta en ese momento tan importante. Eh, para reconvertir de alguna manera este inconsciente en algo más favorable para el parto, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer con esa mamá que va a dar a luz para, para hacer que esa experiencia sea favorable? Claro, o sea, nosotros, por ejemplo, dentro de Hipnoparto, pues explicas que al final hay una mente consciente, que es toda la parte lógica y racional, y luego está la parte subconsciente, que es toda esa parte de creencias, valores y tal. Esta parte subconsciente es como un iceberg, ¿no? Es la que menos se ve, pero es muchas veces la que más influye. Y todo esto viene dado pues, por el contexto social, cultural, por la familia en la que hemos crecido. Y, y claro, si no lo has trabajado muchas veces de base, lo mismo que os contaba antes de pues, si, la percepción que tienes del parto, de que tiene que ser algo doloroso, traumático, si no lo has trabajado es probable que ya vayas con tensión, con miedo. Y lo que os he comentado antes, al final la tensión y el miedo no es compatible con un parto natural, porque estás segregando hormonas diferentes. Entonces, claro, es muy importante, pues eso, trabajar todo este tipo de cosas. ¿Y cómo se podría hacer? Pues, por ejemplo, en hipnoparto trabajamos mucho, primero con mucha educación para la salud, mucha información, que la mujer se sienta segura de todo lo que está pasando, sepa lo que está pasando, que es importante. Y luego, en segundo lugar, pues a través de las meditaciones se hacen también, se cambian los miedos por unas afirmaciones positivas o poderosas que llamamos. Eso es de manera individual, porque al final cada uno tiene unos miedos y cada uno tiene unas creencias. Y en las meditaciones, sobre todo también, pues estando relajada es cuando tú empiezas a conectar también un poco pues, con ese. Otro mito que quiero desmentir es que, claro, mucha gente piensa que hipnoparto es que estás en trance o tal, y no tiene nada que ver. O sea, hay como. Se llama hipnoparto porque hay dos tipos de hipnosis en sí: una la que sí que es en trance y otra es la que trabaja con las sugestiones. Y las sugestiones al final, ¿qué son? Pues son las creencias que nosotros tenemos sobre cualquier cosa en la vida. Entonces, básicamente, hipnoparto se basa en que trabaja pues, con esas creencias que tenemos y se basa, o sea, la función es cambiar esas creencias, esos miedos que tenemos por afirmaciones positivas que nos lleven a la calma y a la confianza el día del parto. Y te quería preguntar, porque he mencionado varias veces el tema del miedo, Sí, y hablas de que el miedo segrega unas hormonas y en el parto necesitas otras completamente claro. distintas. Eh, ¿Puedes hablar un poquito más en profundidad de esto en concreto? Sí, o sea, al final, por ejemplo, cuando estamos en miedo, estrés, segregamos mucho cortisol y al final eso está demostrado que necesitamos que nuestro cuerpo segregue tanto oxitocina como endorfinas. Las endorfinas nos van a ayudar mucho a reducir el dolor, por tanto, es que el hipnoparto al final indirectamente te va a ayudar a reducir el dolor durante el parto, porque tú al haber trabajado todas esas creencias, al haber sabido conectar con la calma y la confianza, porque es importante, o sea, yo puedo trabajar esa creencia, pensar en positivo,
pero lo importante al final es llevarlo a la práctica. Y trabajando todo esto al final, pues ayudas eso, a que a segregar más oxitocina y endorfina, que son las principales hormonas que necesitas para que el parto se dé lo más natural posible y lo más tranquilo y en calma. O sea, no implica, otra cosa que quiero aclarar es que no implica que no haya dolor, porque muchas veces confundimos, bueno, es que entonces el parto tiene que ser todo calma, confianza y no va a haber dolor. No, o sea, puede haber dolor, lo que no tiene que haber es un sufrimiento traumático. Ujú. Em, Crear ese espacio de calma y de amor es un poco difícil porque cuando vas a dar a luz te encuentras ahí como un montón de enfermeras que se están hablando entre sí y tú no sabes. No estás en un espacio íntimo en tu casa donde tú te puedes relajar, sino que estás como en un sitio frío que no conoces, una sala. Si a lo mejor los médicos hablan entre sí de alguna complicación o mira que no dilata y a lo mejor hay que hacer cesárea o todas esas cosas hacen que tú que estás ahí empieces a tener tensiones, miedos, preocupaciones. Mm. Entonces, ¿cómo haces para que ante ese entorno en el que estás, los comentarios que escuchas, no estar en tensión y mantener la calma para que tu cuerpo pueda segregar las hormonas que tiene que segregar y así que el parto se dé de la forma más menos dolorosa y placentera posible? Claro, antes también eso. Pues el tema del entorno al final es algo muy importante y muchas veces los profesionales no, o sea, entiendo que lo cogen como una rutina, pero deberían de muchas veces empatizar mucho más con el paciente porque, vale, nosotros vivimos en un hospital, pero la gente de la calle igual es la primera vez que pisa un hospital y está impactada. Entonces, totalmente, al final todo eso tienes que ser muy consciente de que si al final pares en un hospital, claro, tú no vas a elegir la matrona de ese día, no vas a elegir el obstetra de ese día, no vas a elegir, o sea, hay muchas cosas que se escapan de tu control y con eso primero tienes que aceptarlo y ser consciente de ello. Y como recursos, pues claro, es muy importante haber trabajado todo esto, haber aceptado esto y saber sobre todo ponerte en situaciones, saber cómo volver a la calma y a la confianza. Tú tienes que tener el poder tienes que saber controlar tus pensamientos. Tienes sobre todo lo que te estás diciendo como tal y centrarte en ti. Es muy importante, pero Ujú. es de la manera que vas a conseguir conectar contigo, con tu bebé en ese momento, con el proceso que está pasando. Y, y además tú piénsalo así, si me dejo guiar todo el rato por lo que estoy escuchando, me voy a poner más nerviosa, más miedo, más tensión, más dolor. Ujú. O sea, o sea, volvemos al ciclo de miedo, tensión, dolor y de ahí, o sea, tenemos que aprender a salir de ese ciclo, a cortar ese tipo de pensamientos y a reconducirlos a afirmaciones positivas, poderosas. Ahí por eso también en hipnoparto se trabaja con la pareja, porque claro, lo que comentas tú es muy difícil a veces, joder, me están diciendo esto, tal, no sé qué, no sé si va a salir bien las cosas, ¿no? Y por eso en hipnoparto se trabaja con la pareja también, porque al final es importante que tu pareja también ese día te reconduzca y diga, vamos a ver, vamos a ponernos con las respiraciones, vamos a relajarnos, vamos a no sé qué, es muy importante. Ujú. Entonces, el trabajo previo sería muy enfocado a la propia gestión emocional y al propio control de pensamientos, ¿no? Y el saber mantenerse en esa burbuja de confianza de lo que nos hemos preparado y de como mensajes y creencias positivas de nosotros mismos, independientemente de lo que esté sucediendo en el exterior, ¿no? O sea, por un lado, Mm, como ir informados del tipo de situaciones que nos podemos encontrar exacto. tanto a nuestro favor como a nuestra contra, y ya como ir preparados y al mismo tiempo tener esa capacidad de mantenerse en esas emociones positivas Claro. y relajadas, sabiendo que es nuestra mejor opción, ¿no? Porque al final, si tú estás en un Sí. punto en el que sabes que hay una situación grave, pero también sabes que si tú te pones en tensión va a perjudicar el parto, es como, mira, aunque la situación sea grave, si yo me pongo con miedo, al final va a ser peor el parto, ¿no? Entonces, aunque la situación sea grave, prefiero mantenerme en calma, que es lo único que va a favorecer que el parto se dé mejor, ¿no? Sí, exacto. De todas formas, claro, en hipnoparto también trabajamos se le explica a la mujer las opciones que tiene dentro del parto y tal, y también se trabaja el plan de parto. Entonces, no es que vamos a crear una ilusión idílica que puede que no se dé, no. Se trabaja con todas las posibles opciones, como has comentado también,
y que seas consciente de todas. Lo que pasa es que hay mucha gente que tampoco se informa, la gente va, bueno, si de repente me dicen cesárea, pues cesárea. Pero tú sabes realmente, ¿sabes? No, tenemos que ir informados, tenemos que saber bien cuándo se me va a plantear una cesárea en este hospital o en este centro y las razones que ellos tienen para tal y las razones, ¿sabes? Hay que ir muy informado. Ujú. No quiere decir que los protocolos estén mal, ni mucho menos, pero quiere decir que al final la decisión última es tuya y debemos contar con toda la información y es verdad que en esos momentos muchas veces, pues claro, no es el mejor momento, entonces hay que ir preparados, informados y que si hace falta al final hacer una cesárea, tú sepas por qué se está haciendo, sepas por cuándo y en las condiciones en las que se da y que tú estés de acuerdo sobre todo, que no sea un me acaba de pillar de nuevas, no, que tú vayas con las cosas que tal y sobre todo que también se trabaja en hipnoparto con cesáreas, ¿eh? O sea, al final el hipnoparto ayuda también a todo tipo de embarazos y con cesáreas también se pueden hacer. O sea, gente que viene con una cesárea programada, las meditaciones obviamente son diferentes, pero también se opta que la cesárea sea lo más humanizada posible. Tú dentro de la cesárea también puedes pedir y dentro del plan de parto, pues quiero escuchar esta música o quiero no sé qué. O entonces, claro, hay muchísimas cosas o el tema, por ejemplo, de la epidural. Pues claro, también podemos decir, pues mira, yo quiero ir probando tal, quiero ir... O sea, hay muchas opciones que dentro del sistema, pues igual no se nos comentan, no lo sabemos, pero que nosotras debemos ir informadas al proceso. Ujú. Mm. Hablabas antes de la función del acompañante, un poco dabas algunas Sí. pinceladas. ¿Cómo se trabaja y qué función tiene en el momento del parto? Pues mira, sobre todo lo que se trabaja con el acompañante, aparte de que se le da toda la información igual que a ella y las sesiones se pueden hacer de manera conjunta, porque al final no implica una cosa con la otra. Lo bueno de que el acompañante cuente con toda la información es que al final, ¿sabes? Se trata de eso, de que sea un aliado tuyo y que seáis un equipo. Y luego, sobre todo, pues a la hora de las meditaciones muchas veces se establece anclajes. Por ejemplo, lo que más nos suele llevar a la calma o confianza en esos momentos suelen ser los anclajes sensoriales. Un ejemplo puede ser, pues yo con mi pareja, por ejemplo, tengo, pues yo qué sé, la cosilla de que igual te suelo tocar el hombro. Pues entonces establecemos ese anclaje para que tú ese día, cuando tu pareja en plan tal, no sé qué, lo vayas asociando a calma, confianza, paz. Entonces, claro, se trata de que también la pareja sea una parte activa del proceso y que no se quede atrás, porque también al final es su bebé. Ujú. Ujú. Eh, ah, Iba también a hacerte una pregunta que no sé si me la podrás contestar, pero estaba pensando mucho en esa tercera personita que es la que va a salir al mundo. Y me imagino que el hecho de que un parto sea traumático, o sea, haya miedo de por medio, haya muchas creencias de sufrimiento y demás, pues también afectará al bebé, ¿no? Y al contrario, que un parto pues sea lo más agradable posible dentro del dolor que puede estarle produciendo a la mamá, pues también pues será algo más beneficioso, ¿no? Entonces, ¿qué eh, problemas o qué consecuencias pueden haber en el bebé si el parto pues es complejo? Claro, a ver, aquí entran en dinámica muchas cosas, porque puede ser complejo por muchos distintos complicaciones, básicamente. Claro, normalmente tenemos que tener claro de que cuando el parto va bien, suele ser atendido por una matrona y cuando el parto sufre pues, algún tipo de complicación, ya es cuando entran los gines en plan a ayudar y atender ese parto. Entonces, una de las cosas que yo diría que es súper primordial es que haya sido el proceso como haya sido, una cosa muy importante es que nada más parir el piel con piel. No sé si lo habéis oído, en Sí, sí. plan, pues eso es algo que es súper primordial, que deberían, o sea, la gente debería de... Explícalo si quieres, Alba, por si hay alguien que nos escuche que no sabe qué es. Claro, pues el piel con piel básicamente, o sea, se llama la hora dorada y básicamente es
pues que esa primera hora es súper importante que el bebé esté en tu piel, que sintáis tal. ¿Por qué? Porque ayuda muchísimo a segregar oxitocina, lo cual también te va a ayudar a ti a segregar luego la leche, a que el niño, sobre todo, empiece ya a amamantar y luego sea mucho más fácil la lactancia materna, si es lo que has elegido. Y sobre todo también se ha visto que tiene muchísimos beneficios neurológicos y inmunológicos y de todo tipo, porque al final es lo que en ese momento el cuerpo, o sea, biológicamente os pide, ¿sabes? Espera el bebé Claro. también. Y es un momento sobre todo de conexión entre la madre y el bebé. Son los primeros momentos en los que os estáis conociendo, porque sí, tú le llevabas allí dentro, pero no sabes en el fondo bien. Entonces, claro, es súper primordial también para que el bebé cree también inconscientemente ese vínculo contigo y luego pues la lactancia y lo demás pues sea todo mucho más llevadero. La hora dorada, la verdad que yo invito a que se lea y se investigue mucho sobre ello porque es primordial, la verdad. Claro, me imagino que habrá también problemas justo cuando esto no se puede dar, porque a lo mejor es un bebé Claro. que necesita ir directo O sea, la incubadora. a incubadora Sí. o lo que sea. Entonces, eh, más va la problemática un poco por ahí, ¿no? ¿Cuáles Al son post. los contras? Es decir, si no se puede hacer el piel con piel, ¿qué afectaría? A ver, directamente, sobre todo lo primero lo de la subida de la leche, porque al final lo que a ti te ayuda, pues eso, la subida de la leche, el crear oxitocina y todo eso. Puede ser que luego el niño pues te cueste más volverle que se establezca la lactancia materna. Eso es el principal, pero claro, hay muchos beneficios que al final indican pues eso, que tanto para el vínculo materno-bebé es muy importante. También se intenta que muchas veces si la madre ha tenido complicaciones en el parto y en ese momento no puede ser, pues que se haga con el padre. También es otra opción, no sé si alguna vez lo habéis visto, pero también se puede hacer el piel con piel con el padre y no pasa nada. Lo importante es que, hombre, es lo que comentamos, que sí, que si al final lo hace con el padre, pues igual puede tener, o sea, la madre al final le ayuda, sobre todo a la subida de la leche también, porque ya al final el bebé estimula el pezón, entonces claro, ya es más fácil tal. Pero tampoco es nada imposible, ¿sabes? En plan, el tema de la lactancia materna también es otro gran melón, sí, y que también requiere mucha paciencia y que también faltan ahí profesionales especializados específicamente en lactancia materna, porque sí que es verdad que los profesionales con los que contamos pues tienen información general y tal, y saben y al final han tenido mucha experiencia, pero sí que es verdad también de que a día de hoy hay como una certificación específica de asesores de lactancia materna y claro, están también como muy especializados en todo tipo ¿cómo se dice? Sí. De problemas. Contraindicaciones. Sí, o sea, sí, problemáticas y luego también están puestos muy al día de materiales que pueden venir bien, por ejemplo, el tema de las pezoneras, de tal, de no sé qué. Entonces, claro, están mucho más actualizados que igual los profesionales que encontramos. No significa que no sepan, significa que hay profesionales que también están como mucho más actualizados, más puestos. Que Yo conozco. se han especializado. Claro, me refiero que hay básicamente un curso y hay gente que yo conozco, por ejemplo, enfermeras o matronas que lo han hecho y son asesoras, porque además es como un certificado internacional, pues son asesoras internacionales en lactancia materna, ¿sabes? Y quieras que no, pues es un plus de formación con el que no siempre todo el mundo cuenta y que al final también es que la lactancia materna es eso, al final mucha paciencia también y dar también bien con los profesionales que realmente te puedan ayudar a. Porque puede ser realmente frustrante, la mayoría de gente lo deja por dolor en el pezón y es que es obvio, porque tampoco es algo en lo que tengamos que estar insistiendo si estás sufriendo. Pero yo ahí lo que invito es a que realmente busques un asesor de lactancia materna e intentes solucionarlo de esa otra manera si realmente tú quieres dar lactancia materna. Este tipo de cursos específicos, que me imagino que no solo son para profesionales, sino que también hay para madres, como por ejemplo el hipnoparto, que es para profesionales y para madres también que se preparan Sí. para el parto. ¿Cómo podemos conocerlos? Quiero decir, porque si la única información que tenemos es
la vía tradicional o lo que nos han dicho nuestros familiares, nuestros amigos y el hospital al que vamos, mm, o sea, si no tienes la suerte de conocer que existe, no te puedes preparar con hipnoparto, por ejemplo, y te preparas pues como siempre se ha preparado con el sistema tradicional, a lo mejor sin trabajar en tus miedos y todo ese tipo de cosas y te afecta negativamente en el parto. Pues, a ver, es verdad que, claro, yo, por ejemplo, la vía por la que di con todo esto y por la que, pues, el tema de redes sociales, Instagram, pues, al final ha ayudado mucho a llegar a muchísimos tipos de métodos, proyectos y de todo. Entonces, claro, pues, yo, por ejemplo, estoy ahora intentando a ver si puedo dar también alguna charla en algún cole para también llegar a más madres que puedan interesarles el tema y tal, pero también a través de centros de maternidad, que muchas veces tienen muchas cosas, o sea, muchos profesionales, un equipo multidisciplinar, o, o qué más puede ser. Es que casi Mm, en las redes sociales es donde... sí. Luego centros de yoga igual, hay centros de yoga donde también igual, pues eso, donde hayan algún método un poco alternativo, tal. Entonces, claro, lo que pasa es que, claro, hay mucha gente que, por ejemplo, es eso, ¿sabes? Ya oyen himnoparto, ya creen que es una cosa, entonces, claro, al final también limita un poco el que la gente llegue y el que la gente lo busque, igual. Pero sí, yo creo que dentro de las redes sociales al final también se está haciendo como mucho... O Sí, sea, muchos profesionales sí, específicos sí, que no hay en el sistema tradicional. sí. Y que al final cada profesional le da un poco su forma, su ser al final. Mm. Y eso es lo que también está guay porque pues pueden llegar a gente que se identifique contigo o que le haya movido algo de lo que hayas dicho y que se interesen en lo que ofreces. Ujú. A mí es que me parece muy curioso que te paras a mirar el sistema o sea, y te vas a cualquiera, a la educación, a la sanidad, al que quiera que sea, y sigue habiendo los mismos perfiles de trabajadores dentro de cada uno de los sistemas, ¿no? que hay. Y después ves que hay gente, pues eso, especializada en lactancia materna, especializada en himnoparto, especializada en no sé qué, y no te encuentras esos perfiles dentro del sistema. O Es sea, verdad. están todos fuera, Mm. todos en redes sociales, buscándose la vida, emprendiendo. Y me da pena porque al final también es un poco el reflejo de la sociedad que en lo que se debería invertir de alguna manera y meterlo, ¿no? dentro del sistema Claro, para que hayan cosas claro. nuevas, para que hayan personas más capaces o más especializadas en algo en concreto que se necesita verdaderamente, Claro. porque todos los días nacen niños, todos los días maman de su madre. Entonces, mm, ves que al final estamos todos fuera. Todos los que estamos especializados en algo que es nuevo, que vemos que funciona, que encima le estamos aportando recursos y alternativas a las personas con las que trabajamos, y sale bien y tiene muchos beneficios, no estamos dentro del sistema, estamos todos fuera. Y a colación de esto me gustaría también preguntarte, que lo hablábamos antes de que llegara Isa, que estuvimos ahí charlando sobre todo esto, que estamos las dos un poco orientadas a lo mismo. em, ¿Por qué has salido de todo esto? ¿Por qué no ha- has estado dentro, metida, has visto Sí. lo que hay dentro? ¿Y por qué te has querido quedar al margen de alguna manera? Pues yo sobre todo es lo que os comentaba, o sea, para mí, o sea, yo una de las principales cosas que más aprendí en las prácticas es que los hábitos es lo más importante y la mayoría de gente tiene problemas de hábitos. La mayoría de gente no tiene problemas, o sea, sí, hay patologías graves y tal, pero la mayoría de pacientes tiene problemas de hábitos, necesita igual un nutricionista, un fisio, un preparador físico, un psicólogo. Y claro, o sea, es un poco frustrante. A mí, por ejemplo, lo que me llevaba un poco la frustración era ver que no se trabaja en ese equipo. O sea, a mí, por ejemplo, me hubiese encantado trabajar en primaria y que te venga un paciente diabético y te diga, pero tú has pasado por el nutricionista, toma, ve que te haga una dieta especializada para ti. O gente que te viene, sobre todo, a mí me frustraba muchísimo. Otra cosa es que gente con dolor de ciática, con tendinitis y vienen 2 veces
en semana pincharse, o una vez en semana pincharse, y eso lo han normalizado. Y yo estaba flipando, yo digo, pero ¿cómo puedes normalizar meterte un nolotil, un tramadol, un no sé qué? Pero ¿cómo puedes o sea, normalizar todo eso porque te duele? Claro, y es como que yo creo que ahí falta mucha educación para la salud y faltan profesionales dentro de la sanidad pública, y es así. Y no todo puede ser medicina y enfermería, por mucho que sí, que hayamos estudiado. Hay otra gente que también ha estudiado y que también vale, y que debe haber en el sistema público, que la gente debería tener acceso a eso. No puede ser que la primera medida todo sea un medicamento. O sea, yo creo que falta mucha educación para la salud, y a mí, pues, concretamente es justo lo que más me ha movido, y por eso también es como que he ido, pues, también apostando un poco por otro tipo de cosas. Hay una frase que dice que aquello que tú ves que le falta al mundo es tu propósito, es lo que tú has venido a darle. Sí. Entonces, tú ves la falta de educación para la salud, yo veo la falta de educación emocional, ¿no? Tú ves la falta de educación Familiar. crianza y es lo que hemos venido a dar a este mundo. Hay mucho chiste en Reels, que hay vídeos de las enfermeras haciendo Reels graciosos, ¿no? Y como que hay un chiste que mira, las enfermeras aquí sin atenderme y lo que están haciendo son vídeos de TikTok detrás, ¿no? ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? Totalmente mentira. Es que, claro, dentro de las redes sociales, en plan, se saca todo de contexto y digo, pero viene aquí la gente a soltar su frustración, vaya psicólogo. Pero, ¿qué va? O sea, de hecho, o sea, tampoco es el tema del podcast, pero dentro de la enfermería falta mucho por trabajar, y entre ellos las condiciones laborales. O sea, el tener turnos de un día, los contratos precarios, la cantidad de pacientes que tenemos. O sea, en España es de los países que más ratio de pacientes tenemos. O sea, tú te vas ahí a Reino Unido, te vas a Alemania, te vas a otro sitio, y las enfermeras no están así. Y claro, eso quieras que no, o sea, la gente, pues claro, no le da la importancia porque al final te están atendiendo, pero ¿de qué calidad te están atendiendo? No lo sabes, no te das cuenta tú porque no estás dentro, pero yo, por ejemplo, que he estado dentro, pues te das cuenta de todo eso, y muchas veces ya no es que solo te genere estrés, es que tú te vas a casa sintiendo que trabajas a medias. O sea, ¿en qué sentido tiene irme a casa en plan habiendo trabajado a medias, sintiendo que igual no he podido estar, o sea, darme cuenta de todos los pacientes? Y al final se llega a un nivel de estrés, y de que eso repercute muchísimo tanto en el ambiente laboral como a nivel personal. Y Yo escuché a una mujer que era médico y me dijo que el número de pacientes que tiene que atender mm, en un tiempo mínimo récord no le daba tiempo a atender a los pacientes como correspondía, y muchas veces a lo mejor lo sentimos nosotros porque no sé si les ha pasado a ustedes ir al médico y decir, yo me atendió súper rápido que parecía que me quería despachar ya y atender al siguiente. Ok. Y Por el contrario, estás esperando mucho. también. ¿Qué pasa? Y dijo, yo le receté no sé qué historia y milagro que no me haya equivocado, me dijo. O sea, ¿hasta qué punto afecta al paciente que los médicos y las enfermeras no tengan claro, el... por ejemplo, una de las cosas, el tema de lo que falta mucha educación para la salud. El principal problema puede ser no que los profesionales sanitarios no sepamos dar educación para la salud. Uno de los principales problemas es que no hay tiempo. O sea, no tienes tiempo igual en el médico en sus consultas de todo el día para realmente pararse a explicar las cosas o detenerse más con uno o tal, porque tienes o sea, yo trabajando el verano este anterior vi que, o sea, mi médico, o sea, yo era la enfermera y mi médico de cupo es que tenía una lista de espera de una semana. Y claro, en plan, a la gente la atendía, en plan, ¿sabes? Uno, otro. Y claro, porque el chaval era joven, pero es que al final no llega un punto en el que yo creo que no se llega a todo, y sobre todo que es como, o sea, todos queremos la sanidad gratis, pero al final desde arriba se tienen que dar cuenta de que si queremos una sanidad gratis hay que invertir en ella. E invertir en ella es invertir en los profesionales, en los que forman esa sanidad y en quienes nos cuidan. Y si tú no estás
dando unas buenas condiciones laborales a ese tipo de gente, la mayoría se van. Hay muchísima gente, muchísimas enfermeras que a día de hoy se han ido a Noruega, se han ido a Reino Unido. Entonces estamos formando gente que se nos va. No es que no hayan enfermeras ahora, es que las que se forman se van o se dedican a otra cosa, porque hay muchísima gente que a raíz del COVID vio que las condiciones laborales no eran las que deseaban en su vida personal y también lo dejaron. O Sí, se... es muy fuerte que la gente apasionada, realmente apasionada, ¿no? Que no lo estudian por estudiar, o se vaya afuera o se cree su propio emprendimiento. Entonces al final lo que queda en el sistema, que es la gente que no se ha dado cuenta que el sistema está mal, que o, aguanta. o gente que sabe pero lo aguanta y no hace nada por Claro. cambiar. Antes le comentaba también a María que, claro, uno de los principales problemas que yo también vi en las prácticas es que hay una generación, todavía las generaciones que están por delante de nosotras, tienen unas creencias muy firmes de todo hay que aguantarlo, todo hay tal, no hay límites y tampoco, o sea, la gente joven, gracias a Dios que ya, pues no, en plan, yo he estudiado, valgo esto y me merezco o sea, unas mínimas de condiciones, un salario que me dé para vivir, me merezco cosas al final, porque Sí, también te lo has trabajado y claro, eso también muchas veces eh, disconcordia con lo que hay. Yo te puedo entender al 100% porque es que nos pasa lo mismo en educación. Eh, Profesores con un ratio de alumnos de 25 Hmm, niños en infantil, estamos hablando, no primaria, secundaria, que ya están más grandecitos. Y es complejo. O sea, es que no me lo puedo ni imaginar en sanidad lo complicado que tiene que ser. El otro día escuchaba a una amiga, ella está de residente, médico, y nos decía que su médico adjunto tenía una media de cita de 8 minutos. hmm, O sea, estamos hablando de que tú tienes que atender a un paciente, da igual la patología que tenga, en 8 minutos. O sí, sea, 8 minutos. Que es que no le da tiempo ni a contarte lo que le pasa. sí, sí. Yo, mis tíos, por ejemplo, son médicos y, vamos, siempre nos lo han contado. Que siempre han tenido así las agendas y que desde arriba o sea, tienes el tiempo justo y no, ¿sabes? Es que no, o sea, sí que atención, o sea, ¿qué atención estás recibiendo? Porque al final es como, sí, tengo sanidad gratuita, pero ¿a qué precio me está saliendo al final? Porque algo igual que puede solucionarse con acuerdos con el paciente, con establecer hábitos de vida saludable, no se lleva a cabo, totalmente entendible, porque el médico no tiene tiempo. Al final siempre recurrimos a la medicina como primera opción, entonces al final, ¿qué nos queda? Es muchas veces. Y que muchas veces, Alba, yo creo, vamos, incluso mi percepción es así, que para mí mi médico de cabecera no es una persona que me guíe o que me Claro, lleve un proceso o un seguimiento. claro. Si ya te vas a un especialista todavía, Mm, porque te mandan al especialista, te derivan, te mm, hacen unas pruebas, como todo mm, más específico y porque tienes una dolencia concreta que normalmente es muy grave, por eso te derivan. mm. Pero es verdad que tu médico de cabecera, yo por lo menos, no lo veo como alguien que me vaya a acompañar en un proceso en el que yo, pues eso, vaya a Mm. mejorar unos hábitos, vaya a cambiar algo en concreto para no llegar a desarrollar X enfermedad. Sí que es verdad que dentro de la sanidad pública, por ejemplo, ese rol de educación para la salud y tal, muchas veces es, o sea, es competencia también de la enfermera y se supone, por ejemplo, el dejar de fumar, eso es algo que, por ejemplo, lleva mucho también la enfermería y tal. Entonces, claro, es como sí que estamos competentes para ello, lo que pasa es que muchas veces o no se lleva a cabo o no se lleva a cabo de una manera totalmente efectiva o también pues, por otras muchas labores que también tienes que hacer en un turno de trabajo, pues tampoco encuentras el tiempo. Entonces, claro, es complicado, depende mucho de cada situación, depende mucho también aquí de cada profesional. Yo he visto enfermeras que sí, que se paran con el paciente, que le explican las cosas, qué tal, pero claro, depende mucho de cada uno. Y luego también lo que os decía, de que yo lo que veo mucho es que faltan también otros profesionales. O sea, por mucho que yo quiera hacer un trabajo con hábitos tuyos, es que igual tu problema de tabaco no es que tú no sepas que no tienes que fumar,
que tu problema de tabaco igual viene por un problema que tuviste en la infancia, que tal, que no sé qué, y es que necesitas un psicólogo, no me necesitas a mí. Total, es que justo lo decía por eso, ¿no? No lo decía porque es que Claro, no fuera un referente para mí en ese sentido, claro. sino por falta Mm, de capacidad, de tiempo, de gestión mm. y eso, y es que falta Es mucho profesional. que casi todas las patologías, las enfermedades son Sí, multifactoriales. totalmente, Entonces, el enfermero no es totalmente. un sábelo todo, ¿no? Quiero decir, cada uno sabe de lo que ha estudiado y entonces es súper importante esa sinergia entre todos los Sí, sí. profesionales para ponerse de acuerdo. Mira, yo solo con decirte que dentro de o sea, dentro de los hospitales muchas veces, en plan, yo por ejemplo tengo una amiga que estudió nutrición a la vez que yo estudiaba enfermería y sus prácticas en el hospital fueron con una enfermera. Dice, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que yo, que soy nutricionista, estoy como con una enfermera que han puesto a hacer dietas en el hospital? O sea, sí, que la enfermera al final la habrán formado y estará capacitada para ello, sí, sí, pero que si hay gente que ha estudiado 4 años nutrición, ¿por qué no le damos ese puesto a gente que realmente ha estudiado para ello? Y sí, igual hace falta quitar en plan, ¿sabes? En plan, al final parece que estoy tirando piedras contra mi propio gremio, pero no, es que al final yo creo que es muy importante la labor que hacen también otros profesionales y que falta equipo, falta... y que parece que, por ejemplo, también ir al fisio, tienes que haber pasado tal, no sé qué, haberte dado rehabilitación, unas sesiones, y al final hay muchas cosas que requieren de fisios y también se tarda mucho en, porque claro, al final el tema de rehabilitación en los centros de salud o en hospitales está reducido, está a estas cosas, entonces claro, faltan, o sea, es importante. Cada uno cumple su función. Aquí al final no es que unos seamos más que otros, cada uno cumple su función y todos son importantes. El pasar una madre con su acompañante por todo ese proceso de hipnoparto, de quitarse creencias, modificar su psique, ¿no? De alguna manera, ¿crees que después, o sea, al no enfocarlo solo en el parto, Mm. también le puede beneficiar en su día a día posterior a? Claro, una de las cosas por las que yo también al final aposté por el hipnoparto fue por el hecho de que, claro, yo terminé el curso y yo dije, vamos a ver, esto yo sé que me han dicho que funciona. Pero a mí, así loca de mí, dije, voy a probarlo. Entonces hubo un día que me monté a las barracas, un día que estaba, en plan, a mí no me apetecía nada, tal, y mi hermano y mi pareja que sí, venga, tal, no sé qué, nos montamos, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo me monto, tú puedes imaginarte la primera subida, y yo loca. Y de repente me vino a la cabeza, ¿qué recursos tengo? El Hipnopart. Bueno, pues allí estaba yo. Sí. Allí estaba yo imaginándome las meditaciones, pues al final me relajé y lo disfruté. Qué fuerte. O sea, es como... Y claro, y ahí fue cuando realmente digo, coño, en plan, no es que solo lo haya estudiado y me lo hayan contado, es que ya lo he vivido. Entonces, ya habiéndolo vivido, te puedo contar que es cierto, ¿sabes? Que realmente tú eres la única persona... O sea, yo puedo estar en una barraca pensando todo el rato que me voy a morir, que lo voy a vivir así, o puedo estar pensando que no pasa nada, que estoy segura, que estoy a salvo y que solo estoy disfrutando. Y es lo único que va a pasar. Wow. O sea, sí. Es que me acaba de venir un flash hacia la cabeza. Creo que te lo conté, lo del avión. ¿El qué? Hace poco me pasó una cosa. Había un temporal y yo iba Melilla-Málaga en avión, a un vuelo de 40 minutos, súper corto. Yo llevo practicando meditación desde que soy pequeña porque de pequeña me costaba muchísimo quedarme dormida y mis padres me ponían meditaciones guiadas. Entonces yo aprendí muy, muy pequeña a meditar y a día de hoy no me cuesta absolutamente nada. Claro. ¿Qué pasa? Yo estaba en el avión. Unas turbulencias increíbles, lo estaba pasando realmente mal. Yo dije, me muero aquí. Entonces, de ese pensamiento de me muero aquí, me muero aquí, me va a pasar algo, me está dando algo, y así agarrándome al sillón, lo pasé fatal. ¿Qué pasa? Que fue, nada, fui a Málaga y volví el mismo día. O sea, la vuelta fue igual, o peor. Entonces, claro, ya la vuelta confirmé que casi me muero. Entonces, mi creencia de que casi me muero la confirmé en el viaje de vuelta. ¿Qué pasa? Que al poco tiempo, no sé, quizás menos de un mes, venía para acá, para Gran Canaria. Melilla, Madrid, Madrid, Gran Canaria. No habían turbulencias, pero ya yo tenía en mi cabeza mi creencia de que el avión era horroroso. De un viaje, porque había cogido 1000 aviones antes
y nunca me había metido eso en la cabeza. Entonces, por un lado, mis dos recursos fueron meditación y por el otro, la creencia de la realidad es que el mando y el control del avión lo tiene el piloto, yo no. Y eso lo pueden aplicar para todo en su vida. Todo Sí, lo que total. esté bajo tu control, busca una solución, pero lo que no esté bajo tu control, quítatelo. Entonces, si yo me mato hoy aquí, no va a estar bajo mi control, va a Sí, estar bajo el control de quien lleve de lo que haga el piloto o de lo que le pase al avión o del tiempo atmosférico que hay, así es que dificulta algo en el avión, pero no de mí. Entonces, cuando me quité ese peso de encima de no está bajo tu control y encima algo que puedes hacer para la emoción que estás sintiendo en ese momento es a coger una herramienta que ya tienes y que es positiva para ti, como es total, meditar, pues la aplicas en ese momento, te calmas y disfrutas del vuelo. Es lo único que te queda. Y total. sigo viva, señores, aquí estoy. Y lo mismo se Sí, aplica para el parto. sí. Es Sí, que al para... final es eso, al final, o sea, primero que te sirve para el primer parto y luego te sirve para los demás, porque lo que trabajas al final y las meditaciones y tal te sirve para el resto de partos que vayas a tener después también. Y luego también es eso, que al final yo también me enfoqué en esto porque vi que era una forma de también cambiar un poco esa mentalidad que muchas veces también, pues al típico paciente que te encuentras que al final no es muy abierto de mente, igual, ¿sabes? No está tan predispuesto a ese tipo de cosas. Creo que es una forma también de llegar a personas que igual no están al principio igual muy receptivas, pero al final durante el embarazo se da un proceso, no sé si habéis oído hablar de él, de la neuroplasticidad. Y Explícalo si quieres. sí, pues que al final es como que al abrirse una nueva etapa, bueno, Isa también sabe más de eso, que al final al abrirse una nueva etapa estás como mucho más abierta a muchas opciones, como todo lo que te viene es nuevo, pues ya estás mucho más abierta y más predispuesta a todo lo que se venga y afrontar las cosas de otra manera diferente. Se crean nuevas conexiones neuronales y tal y todo este tipo de cosas, entonces está muy guay porque al final es como un punto también donde la mujer es como más inflexión para poder también indagar en todo lo que se trabaja con hipnoparto y que al final sea como un poco una semillita que al final a ella le dé un poco también esa perspectiva diferente a su vida, a las cosas y tal, y al final sea también un poco ese punto de inflexión. Entonces como que lo vi también como una oportunidad, Ah, por eso también me gustó está mucho guay. el Y tal. es que además yo creo que justo lo que viene después del parto es Mm, una situación compleja porque estás con una nueva personita que vas a tener que cuidar, a la que vas a tener que atender, se te vienen... Olvídense, el parto es una chorrada comparado con el posparto. Deberíamos prepararnos para el posparto, no para el parto. sí, Después del parto viene Total, lo peor. total. total. Es que es eso, y enfrentarte a situaciones nuevas Sí. para las que no nos educan, no estamos Mm, preparados en la mayoría de las personas. Hay gente que sí, que se forma, que le gusta, eh, pues eso, adquirir información para ver cómo enfrentarse a todo lo que se viene con un hijo. Y al final es eso, ¿no? Es como empezar todo ese proceso mm, de cambiar tu mentalidad antes de, no solo para el parto, sino para lo que viene también después. O sea que al sí. final es positivo para muchísimas cosas. Sí, yo por ejemplo, viendo también, había una formación después de posparto consciente y también me formé en ello, porque claro, lo vi como justo Mm, para complementarlo y también es una sesión que se hace, o sea, son 3 de hipnoparto y una de posparto. Y yo lo que hago es que también esa sesión se incluye antes del parto, porque claro, muchas veces da lo que ha dicho Isa, de que te preparas mucho para el parto y no piensas en ese momento y es en el fondo el gran desconocido, es un poco tema también tabú, que no se habla nada, que tú de repente tienes a una persona nueva y que de repente de ti, tú estás bien, pues ya está, pues para tu casa. Y nadie te vuelve a ver, nadie te vuelve a tal y claro, eso también, ahí también falta mucho apoyo y mucho acompañamiento, yo creo también de profesionales y así. Entonces la verdad que yo por eso también decidí formarme en el posparto, que es también como el gran por descubrir. Y está guay también poner, porque por ejemplo se trabaja en pareja en la sesión el plan de posparto y ya se trabajan en plan acuerdos previos, tal, porque claro, ¿qué pasa? Que esto pasa mucho en las parejas. Llega el bebé, tal, no sé qué, llega ese momento, igual tú en ese momento no te apetece, pero ya tu suegro, tu madre, tu tío quieren ver al bebé, al final lo permites, al final
estás pasando por harto tú por valorar otro tipo de situaciones que no, en ese momento, claro, no te has planteado desde el parto que se fuesen a dar esas situaciones y que luego al final te terminan repercutiendo en ti porque tú también necesitas tu espacio, tu tiempo para ti, para el bebé, y es importante que ese tipo de cosas primero se hablen en la pareja, se vaya poniendo ya la mirada desde el embarazo, para que cuando llegue el posparto, pues bueno, al final siempre se pueden modificar acuerdos y tal, pues porque es tu pareja, pero sí es verdad que es interesante que ella se ponga la mirada desde antes y se haya hablado en la pareja, para al final luego no tener pues confusiones, discusiones, las tareas de casa, todo eso se habla y la verdad que está muy guay también. Es de hecho, yo creo que es de mis sesiones favoritas porque es como la gran por descubrir y lo que al final la gente también se lleva es muy, pues eso, ese trabajo en pareja que igual no han tenido nunca o no se han dado ese espacio para... Ujú. Qué bueno. Mm, Y también me parece muy importante la ayuda profesional también en el sí, posparto, tanto a nivel de psicólogos, enfermeros y mm, demás, porque también hay muchas mujeres que paren solas, o que el mm, padre no está, o lo que sea. Y ahí si no tienes el apoyo de tu pareja ni puedes entrenar con nadie sí, ese proceso, te lo comes tú sola también. sí, sí, total. También dentro de la sesión luego se les da como unas meditaciones para lo que has dicho tú, por también lo del cambio del cuerpo. Eso es algo como muy, muy impactante que al final tú crees que tal, pero igual tarda más tiempo del que tú pensabas en volver a tu cuerpo habitual. Del todo no va a ser tu cuerpo igual. Y influyen muchas cosas, está claro. Y, y también es interesante sobre todo poner en esa etapa mucha aceptación, mucha comprensión y que es muy necesaria y por eso también creo que es importante que se sientan acompañadas en ese proceso porque no es fácil de repente que haya cambiado tu vida en cuestión de nada, pocos meses. Sí, es verdad, porque a mí me han llegado algunas alumnas que están en el posparto y están muy mal con su cuerpo, no se ven Sí, bien y se quieren poner en forma ya. Y claro, yo lo pienso y digo, pero si estás en el primer año posparto, mm, o sea, el cuerpo déjalo que ya volverá a su forma y ya tú tendrás tiempo de hacer ejercicio físico y de sentirte bien con tu cuerpo, ¿no? O sea, que ahora lo importante es que cuides a tu bebé, que disfrutes de eso. O sea, que más das el cuerpo que tú tengas si tu cuerpo es ya perfecto y valioso por la labor tan maravillosa que acaba de sí, hacer, ¿qué más quieres, no? claro. Entonces es como disfrutas de tu bebé con el cuerpo que tengas y ya cuando se tenga que recuperar y cuando tengas tiempo te pondrás en forma otra vez, ¿no? Yo Es creo que como... también aquí influye mucho también negativamente las redes sociales, porque ahora está Así. muy de moda la maternidad, muchas influencers de la maternidad parece que no pasa por mí. Y claro, al final no es así. O sea, tú ves una influencer, pero claro, primero que ella te está mostrando la parte de su vida bonita o X parte que es la que ella quiere compartir. Y segundo, que detrás de todo eso hay muchas cosas que no se ven. Por ejemplo, al final ellas cuentan muchas veces con recursos económicos y tienen preparadores físicos especializados detrás de ese posparto y tú por eso igual la ves después de un año y medio que parece que no se queda embarazada, Claro, pero y ayuda a que gente que le cuida a los hijos, ¿no? claro, exactamente, exactamente, el tiempo para ti y para tu bebé influye muchísimo. Y la verdad yo creo que ahí es verdad que muchas veces las redes sociales pues como que nos juegan un poco las manos pasadas de enseguida compararnos con esta que acaba de ser mamá, con esta que no sé qué. Y también, bueno, igual habéis visto las típicas vídeos de que Instagram no es real y habéis visto la foto pre-post. O Mm. sea, pues hay que ser consciente de todo esto, ¿sabes? Y que al final no es la realidad de todo el mundo y que no pasa nada porque no sea tu realidad, porque es que es la normalidad. O sea, otra cosa de las que también, por eso también otro incidente de que también es muy importante los profesionales de tanto preparadores físicos como fisios, tanto en el pre como en el posparto, porque es súper importante, bueno, Isa lo sabrá también, el suelo pélvico, ¿Verdad? En el... el posparto se abandona Sí, todo tipo sí, de ayuda exactamente. profesional cuando Mm, todo eso tiene que recuperarse. exactamente. Falta muchísimo. Y luego que eso muchas veces da problemas de, por ejemplo, las pérdidas de orina, prolapso. O sea, muchas veces el no trabajar ese suelo pélvico deriva en dentro de unos años que tengas otro tipo de patologías. Entonces, claro, que muchas veces, y está evidenciado, que se ve
en muchas mujeres, ¿sabes? El tema de las pérdidas de orina, el prolapso, son cosas Sí. Como tú por tu que propia cuenta no te informes y lo sí, trabajes, después de dar a luz te dicen adiós a tu casa, claro, o sea, si te dan el alta porque está todo bien, adiós y luego ya... claro. Pues yo, por ejemplo, es eso, el tema del suelo pélvico me parece fundamental. O sea, pero tanto trabajarlo porque está demostradísimo que si tú trabajas el suelo pélvico antes del embarazo, el día del parto, eso va a ir mucho mejor, porque tú ya has trabajado el suelo pélvico y para empujar y todo va a poder salir mucho, se va a poder dar el parto mucho más natural, es lo suyo. Y luego también a la hora de recuperar bien todo el suelo pélvico y que todo vuelva a su lugar, pues también ayuda muchísimo. Claro, aquí es muy importante que sea de manera progresiva, por eso es muy importante que también hayan estos profesionales o que por lo menos intentes contar con ellos, porque aunque sea de manera privada de momento, pero sí, es muy importante que se le dé el valor que tienen. Porque si yo he visto en una película un parto doloroso o yo tengo la creencia de que el parto es malo, eso va a hacer que yo tenga un mal parto. Es decir, de qué manera una creencia que yo tengo está conectada con la experiencia que yo voy a tener. Porque a lo mejor yo puedo creer que el parto es un sufrimiento y luego a lo mejor tengo una experiencia muy bonita, ¿no? Es decir, qué relación, cuál es la conexión que hay entre lo que yo creo y la percepción que yo tengo, lo que yo he visto, las cosas que he escuchado sobre el parto, a la experiencia real que voy a tener. ¿Por qué eso está conectado y por qué me puede influir? Claro, porque al final, quieras que no, tú ya vas predispuesta. O sea, yo ya me he imaginado y si solo tengo referentes de partos traumáticos, yo ya voy con esa visión, con que el parto es esto, que lo que tengo que aceptar es que sea así, lo cual mal también, porque no tienes por qué haber aceptado eso. Y ya voy predispuesta a que todo va a ser así y que no tengo otra opción cuando no es la verdad. O sea, hay otra opción que el parto se dé mucho más en calma, en confianza, en amor y que estés segura de ti y del proceso. Y que sí, que puede haber dolor, pero que también puedes contar con equipos que tengan eso en cuenta y que te apoyen en ese momento y que se dé el parto así, lo más bonito y lo más humanizado posible. Entonces, claro, es sobre todo esa predisposición, lo que te he contado del ciclo de miedo, tensión, dolor. Si yo ya voy con esa predisposición, yo ya estoy sintiendo miedo. Cuando yo ya estoy sintiendo miedo, yo ya estoy segregando cortisol, aunque no lo quiera. Pero, ¿sabes? Ya indirectamente estoy desencadenando las cosas y al final ya estoy teniendo tensión indirectamente en mi cuerpo, ya sea en los hombros, ya sea en la mandíbula, ya sea en mis piernas, ya estoy generando tensión en el cuerpo. Cuando yo estoy generando tensión, yo no puedo segregar así o sea, las endorfinas necesarias para que el dolor no sea tan fuerte. Entonces, claro, al final estoy en esa rueda. Claro, estás condicionada, ¿no? Claro, sí, al final terminas condicionada a estar dentro de la rueda. Lo que es importante es conocer bien todo este proceso, que al final ahora son pinceladas, pero conocer bien todo este proceso, cómo se da, cómo afecta a tu cuerpo y saber. Cuando ya lo sabes, es lo que has dicho tú antes, cuando ya lo sabes, ya es más fácil que tú digas, bueno, no voy a pensar esto porque no me va a ayudar. Entonces ya bien, porque ya hemos Claro. primero o sea, hemos hecho como de disruptor de nuestro pensamiento. Y ya luego lo siguiente es aprender a calmarnos, a confiar y a estar seguras de nosotras mismas, que por eso es todo el trabajo previo al parto. Yo tengo una duda porque me imagino que no será fácil quitarte Mm, miedos, cambiar muchos pensamientos que tienes. Y al final me imagino que el máximo tiempo posible en el que lo puedes hacer son 9 meses, a no ser que sí, tú ya lleves tiempo antes pensando sí. en tener un bebé. Pero ¿cuánto tiempo antes crees que se debería hacer todo este proceso? Al final, cuanto antes, mejor. Y al final, sobre todo, se basa pues como en los hábitos. Igual que tú todos los días comes, pues igual 3 veces en semana. O por ejemplo, cuando te vayas a dormir, que al final es cuando estamos como más relajadas, intentes en plan ponerte las meditaciones de himnoparto. Y venga, tal, y me pongo un rato y las hago. Y luego igual otro día estoy en el baño y ahora me pongo a reafirmar las afirmaciones mías positivas. Todo eso es cuestión de hábitos, es como todo. Al final la clave son los hábitos. Que al final
es como un hábito que se debería hacer toda la vida, es Claro, decir, desde que te enteres, no solo para el proceso de embarazo, sino para tu vida en general, porque al final el reconocer tus creencias limitantes y reprogramarlas para que las cosas vayan a tu favor, al final es para todas las áreas de la vida, ¿no? Simplemente, que esto fue lo que me pasó a mí. Yo ya estaba metida en el mundo de la mente, de las conexiones neuronales, de cómo controlar los pensamientos, de reprogramar las creencias, y cuando vi hipnoparto dije, anda, esto es justo lo que yo estoy estudiando, que es reprogramar la mente inconsciente, pero aplicada al parto. O sea, lo que yo voy a reprogramar ahora es únicamente lo relacionado al parto. Y como me alegró un montón encontrar eso porque fue como el programa que me ayudaba a prepararme el parto desde el punto de vista que yo ya llevaba conscientemente trabajando Te tiempo. reafirmo. Sí, claro, sí, me sí. ayudó mucho más que cualquier otra cosa porque yo sabía que el fondo de todo estaba ahí en el Mm. subconsciente. Mm. Sí, sí, total. Al final es eso, es hábitos y es práctica. Al final una persona igual como tú, que ya lo llevabas trabajado, es mucho más fácil que te sea mucho más fácil implementar todo este tipo de cosas. Es verdad que es trabajo y es tiempo, pero también es paciencia y que sobre todo yo creo que es lo que también supongo que a tus alumnas se los habrás dicho muchas veces, de que si de repente te viene otra vez ese bucle negativo, ese tal, lo importante es darte cuenta, lo primero, y lo segundo, intentar cambiarlo. O sea, ya con eso estás haciendo muchísimo más de lo que harías sin intentarlo. Total. Entonces, Y que es una inversión para toda la vida, porque te exacto, sirve para prepararte para el parto, pero también para el resto de tu vida, ¿no? claro. Para el resto de áreas, una vez das a luz, ya Sí, lo sigues haciendo con el resto de problemas que tengas, el resto de cosas que necesites mejorar. sí. Yo tengo una duda, a ver si te ha pasado en alguna ocasión, porque me imagino que como hay tantas personas y tantas cabezas como hay en el mundo, ¿no? Y tanta diversidad, me imagino que te habrá pasado en alguna ocasión que aun con constancia, con paciencia, hay miedos que no se terminan de ir. ¿Te ha pasado en algún caso así concreto que puedas contar? A mí, por ejemplo, a nivel personal, sí, en plan, sobre todo en cosas mías personales. O sea, igual digo, joder, Alba, ya sabes que esto te viene de aquí, no te pongas, o sea, intenta cambiar esta forma de pensar o intenta cambiar ahora aquí este pensamiento para que no llegues a conectar con la ira tal que estar frustrada, por ejemplo, un ejemplo. Pero claro, es cuestión de mucha práctica, es que es lo que dice Isa. Al final, la única persona que tiene el control de tu mente eres tú. Y cuando realmente te convences de eso y te das cuenta, es que la única persona que puede cambiar sus pensamientos eres tú y la única persona que puede cambiar sus acciones a través de sus pensamientos o sus emociones a través de sus pensamientos eres tú. No hay nadie más. ¿Y con alguna mamá en el proceso? ¿Has Eh, encontrado alguna resistencia o alguien que haya dicho es que es difícil trabajar este miedo? yo creo que sobre todo es eso, en plan que muchas veces se frustran igual porque dicen, joder, es que he vuelto otra No vez puedo. y esto me genera ansiedad o esto me genera un poco de malestar, pero al final es eso, es lo que... Hay que seguir entregando, Exacto, porque si sigues sintiendo miedo es que no se te ha ido el miedo, Ujú. digamos, ¿no? claro, Entonces hay que seguir observando la emoción y dejándola ir y reprogramándola. sí. Sí, es trabajo, pero es como todo, en plan, al final el crecimiento personal siempre es así, Claro, al final no es una varita mágica, claro. es Total. constantemente hacer Mm. trabajo Estar. interno, trabajo, Y trabajo. el día que pienses que lo tienes, igual ese día tal. Por eso también está guay en hipnoparto que se trabaja con la pareja, porque es muy normal que, vale, tú vengas súper preparada, pero igual ese día digas, joder, ya, pero es que me ha pasado esto, estoy en un sitio que no Claro. conozco, la mujer de al lado está gritando como una loca, ¿sabes? Entonces, claro, se pueden dar muchas circunstancias que a ti tú digas, se me escapan de mi control, pero sobre todo es eso, en plan, ¿qué controlo yo? ¿Qué no controlo yo? ¿Qué controlo yo? Mis pensamientos, mis emociones y mis acciones. Fuera de ahí, en plan, Brutal. soltar. Es que eso es una lección de vida, una Sí, filosofía de vida. Total. Es que lo estaba pensando justo ahora, la importancia de eso del acompañamiento, ¿no? Porque estás en un momento en el que hormonalmente estás a tope, sí, total. emocionalmente Sí, estás Sensible. a tope, más sensible de lo normal, físicamente también muy dolorida, entonces se te vienen muchas cosas que es como que nadie me hable. Me imagino, sí, no he pasado por ahí, pero me imagino que será también una situación en la que la parte racional se sí, pone un poquito borrosa y sí, prima más todo lo demás, ¿no? Lo más claro, instintivo, sí, lo más reptiliano de nosotros. sí, Entonces,
el acompañamiento, como has contado, es fundamental porque te hace como un poco poner los pies y bajar todo a tierra y decir, oye, estamos aquí, Sí. calma, Yo la y verdad te voy a que, ayudar. o sea, como profesional, ahora descubriendo también pues eso, otras matronas que están trayendo aquí también pues todos estos métodos y también todo, o sea, también los partos mucho más humanizados, más respetados, en calma. La verdad que, o sea, yo sí que invito a que la gente pues busque en sus ciudades, sobre todo centros de partos, porque claro, a nosotros se nos escapa un poco fuera de nuestra normalidad porque estamos asociando que al final el parto tiene que ser en un hospital y que la que pare en casa es tal. Yo entiendo también, obviamente, ese miedo de... Hay gente, o sea, para parir en casa yo creo que te tienes que sentir capacitada para ello, ¿sabes? Hay gente que igual ha tenido sus dos primeros hijos en un hospital y el tercero ya se ve, ha trabajado todo esto que hemos hablado y se ve capacitada para... Entonces, igual para una persona primeriza, pues obviamente no... Esto depende mucho de cada uno, de lo que haya trabajado y tal, pero sí que es verdad que yo invito mucho a la gente a que por lo menos abra un poco el abanico a los centros de partos, porque también trabajan profesionales allí, no es que tú vayas O sea, hay en plan... médicos, ginecólogos Hay y algunos, enfermeros. o sea, sobre todo son de las que yo conozco son matronas, son tres chicas que son Vale. matronas en Reino Unido y que han venido aquí, ellas han ¿Y abierto su casa de partos y tal. si pasa algo urgente? Claro, eso es lo que iba a comentar, que claro, muchas veces dices, ya claro, pero ¿y si me pasa algo? Primero que en los centros de partos ellas son perfectamente profesionales y solo llevan los partos que tengan, que vayan, o sea, normal. Si ya de por sí es un embarazo de riesgo, ellas obviamente te preparan para el parto, te acompañan y tal, pero sí que te dicen que obviamente no se van a arriesgar a tener allí por lo que pueda pasar. Entonces, pues eso, que no son centros descontrolados, ni espirituales, ni nada por el estilo, que se asocia muy rápido a esto, sino que son profesionales que están intentando también dar otra inclusividad a toda la maternidad y a todo el proceso del parto. Entonces, claro, pues imagínate, va el parto normal, te dicen, vale, si puedes parir aquí en el centro y de repente por lo que sea, el parto se empieza a complicar. Cuentan con ambulancias y normalmente los centros de partos para poder abrirlos creo que tienen una legislación y un protocolo muy también estricto y regulado de que tienen que estar a no sé cuántos minutos del hospital más cercano. Entonces, claro, que no es que simplemente a ver si va a pasar una desgracia y tal, no. Ahí ellos cuentan con ambulancias y con medicación también, o sea, al final son matronas que también manejan todo ese tipo de cosas, ¿sabes? En plan, ya sea epidural o otro tipo de tal. Y lo guay es que como son habitaciones donde parece como está todo muy integrado, a ti no te da la sensación esa que tienes en el hospital de que tienes al lado a una, al otro lado a otra, gente pasando con batas y con pijamas de distintos colores por todos los pasillos. Entonces, claro, es como un ambiente mucho más íntimo también para ti y tu pareja y luego también para el equipo que te atiende. Y luego también eso que yo por lo que estoy informada, dentro de, tú ves armarios, pero dentro de esos armarios hay muchas veces medicación, por si pasa algo, por si necesitan algo, lo que sea, ¿sabes? O sea, no es, es como un punto medio entre todo. Entonces yo la verdad que invito mucho a que se abra un poco también la perspectiva en este sentido y que es una posibilidad perfectamente válida y fiable. Laura, te vamos a hacer una pregunta que le hacemos a todos los invitados, que es como el punto de conexión que tienes entre tu infancia y tu edad adulta. Si has tenido como un punto de inflexión o algo que has vivido en tu infancia que te hace ser la adulta que eres hoy, ya sea a nivel profesional, a nivel personal, lo que tú quieras. Algo que se te venga a la cabeza de tu infancia que a día de hoy te haga ser la persona que eres. O al revés, que hayas tenido que cambiar siendo adulta. Es decir, como eso te pasó factura de adulto y tú lo cambiaste conscientemente, por ejemplo, también. Claro, pues a ver, yo en general es que, o sea, considero que sobre todo la etapa universitaria fue como la peor etapa, pero fue la que básicamente Alba cambió totalmente, porque claro, yo era una persona súper insegura, muy pendiente de las notas, muy estudiosa, muy solo mirar por lo que el sistema me aporta o sea, la universidad fue la hostia que necesitaba, así dicho, pa fue el cambio que necesité para darme cuenta de cómo era yo y sobre todo de lo que me estaba perjudicando yo por cómo era yo, o sea, cómo mi forma de pensar me estaba perjudicando,
cómo me estaba limitando, cómo no estaba viendo oportunidades donde las tenía igual delante de mí. Entonces, claro, al final yo creo que, o sea, fue todo lo que tuve que pasar para poder a día de hoy darme cuenta de todo lo que tenía que cambiar y que poco a poco he ido cambiando y se sigue trabajando en ello, porque como hemos hablado antes, al final es un trabajo de todos los días, pero para al final ser esa persona que tú eres y que muchas veces por todo lo que por tu personaje que te has formado no te has dejado ser, no te has dejado expresar. Ujú. Por ejemplo, ¿cómo es esa Alba de ahora que antes no era? Pues a ver, ya solo el hecho de emprender, para mí ha sido eso un mundo, porque es el exponerte, el miedo a lo que dirán, el miedo a la gente que te pueda ver, pues todo eso, claro, yo era una persona muy tímida, muy insegura, muy controladora dentro de lo mío y claro, o sea, al final he tenido como que soltar muchísimas creencias de miedo de lo que pensarán, de lo que tal, y simplemente centrarme en lo que yo soy, lo que yo quiero hacer y lo que quiero dar a los demás. Ujú. ¿Qué crees que fue el punto de tu infancia que tiene conexión con esa Alba de antes? O sea, yo creo que mucho o sea, la inseguridad y la falta de confianza en mí. O sea, eso yo creo que fue lo más clave que obviamente todo el rato me llevaba a querer reafirmar, mediante sobre todo los estudios, que podía ser una persona válida, que podía ser una persona que valía y no sentirme ya como ello porque ya lo soy, ¿sabes? Sino querer todo el rato reafirmarlo con experiencias externas y con resultados externos que no, los cuales en el fondo no reflejan lo que tú eres. O sea, por exámenes de cosas que no reflejan para nada lo que tú eres o lo que tú estás dando a los demás. Ujú. Qué bueno. Lo diré 50.000 veces, pero es que lo sigo reafirmando. Todos cuando le hacemos esta pregunta acaban hablando, bueno, a lo mejor en esta pregunta no siempre, pero en las entrevistas siempre acaban hablando de el dar a los demás. Es una pasada, o sea, todos acaban diciéndonos, al final es el ayudar y el dar a los demás lo que hace que yo crezca personalmente, lo que yo realmente hago por mí. O sea, el dar a los demás es lo que yo hago por mí. Y todos los que pasan por aquí lo dicen. Y a mí me parece súper curioso porque al final mm, es como realmente el propósito de todos en la vida. Lo único que cada uno desde su punto de vista, desde sus habilidades, de lo que construye. Crecer y contribuir. Total. Sí, Crezco total. yo y luego aporto. Sí, total. Pues nada, con esto yo creo que podemos cerrar. Muchas gracias, Alba. Y a Nos ha vosotras, chicas. encantado. Y muchas gracias, Alba, por A estar vosotras, aquí. chicas.